Bien, el tema que tenemos a partir de ahora, ya para dar inicio al segundo cuatrimestre, va a ser el de clima organizacional. Habíamos hablado un poco sobre esta situación, es decir, qué pasa en las organizaciones con la interrelación entre las personas. En el primer cuatrimestre lo que estuvimos haciendo fue contextualizar las organizaciones, después ver cómo funcionaba el tema de la gestión de organizaciones con las líneas de pensamiento a través de las escuelas de administración a lo largo de los últimos años. Después hicimos un poco de hincapié, metiéndonos en la parte de relaciones humanas, con las generaciones humanas y cómo funciona su relación entre sí, entre las generaciones en las organizaciones. Decíamos qué pasa con nosotros, qué pasa con, eh, con nuestros equipos de trabajo, qué pasa, bueno, nuestro cursado, que es súper heterogéneo, ¿no? Bueno, todo esto que se fue dando sobre todo el año pasado, cuando estaba, o hasta el año pasado, cuando era la cuestión presencial, ahora se da otra dinámica desde lo virtual, pero aún así sigue siendo un tema de interés, el tema de los vínculos a través de las gestiones, generaciones humanas, ¿sí? Después nos metimos con algo más de las organizaciones, más allá de lo que son las estructuras flexibles, que fue la cultura organizacional, y qué pasa con los valores, las dimensiones en donde actúa y demás. El siguiente paso, antes de cerrar el cuatrimestre, tuvo que ver con el cambio. El cambio no solamente organizacional, sino el cambio en términos mucho más amplios, ¿no? Ese tema ya lo tuvimos desarrollado y ya lo subimos por la web. Así que ahora lo que nos queda es ver qué pasa con el clima organizacional. Así que eso transitaremos el día de hoy. No se preocupen si algo no se entiende, porque esto va a quedar grabado, así que van a tener después para consultarlo. Igualmente luego vamos a tener eh, preguntas y demás. Acá aparecen algunos de los conceptos que tienen, ¿no? Para repasar. Y fíjense cómo se va haciendo hincapié o el inicio de esto tiene que ver con aquellos temas que tratamos en el primer cuatrimestre, primeras conceptualizaciones, percepción que tienen los integrantes de las estructuras y procesos que ocurre en un medio laboral. Habíamos hablado, cuando hablamos de cambio, sobre todo, esto de los procesos y estructuras, de las modificaciones que sufren las estructuras y los procesos de las organizaciones. Y otra cosa fundamental antes, que tiene que ver con la percepción, es decir, qué nos pasan a las personas en las organizaciones, cómo nos sentimos y cómo actuamos en consecuencia. ¿Sí? A eso iba este tipo de conceptualización. La siguiente lo que indica es, lo importante es el hecho que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales, sino que depende de las percepciones que tenga él de esos factores. ¿Sí? O sea, cómo nosotros tomamos las cosas. Esto pensemos también como un tema de comunicación, ¿no? Como algo más básico. El proceso de comunicación, ¿se acuerdan que hablamos de qué nos pasa con las comunicaciones cuando las recibimos? Hoy hablamos o en estos días de, qué sé yo, de tecnología o de uso de tecnología, y si pensamos un mensaje que recibimos por un WhatsApp, ¿cuántas veces nos ha generado una mala reacción, por una mala interpretación? Pero la interpretación tuvo que ver en cómo nos sentíamos nosotros al momento de recibir determinado mensaje, ¿no? Por eso habla de las percepciones. A veces tenemos un mensaje que no guarda mayor trascendencia y nuestra reacción es desmedida en virtud del mensaje, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto de las percepciones, que va a ser una cuestión trascendental y transversal en todo esto. Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. Acá habla de empresa, pero en realidad hablamos de organizaciones, o sea, esto no solamente se limita a las empresas o porque tengan un fin de lucro, sino en cualquier tipo de vínculos sociales, ¿no? Entonces, una, es la cuestión de las percepciones que tenemos, pero a la vez de todo lo que va construyendo la organización y cuál es nuestro vínculo con cada uno de esos elementos que tiene la organización, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo nos vinculamos con el resto de nuestros departamentos o unidades de negocio?
o áreas de interés, o grupos de interés, ¿sí? Y lo que nos va pasando en ese lugar. A esto, pensemos que de ahí, que el clima organizacional refleje la interacción entre características personales y organizacionales. O sea, esto decíamos que nos va a ir dando una idea de qué tal es la organización, por ejemplo, si es una empresa y a dónde queremos ingresar a trabajar. Vamos a escuchar hablar de este tipo de cosas, es más, vamos a pedir referencias nosotros cuando estamos buscando trabajo, ¿no? Es decir, en qué lugar, no sé, te tratan bien, tenés buen vínculo y buena comunicación, no sé, con los jefes, con los subordinados, con tus compañeros de trabajo y una serie de cosas. ¿Sí? Esas características nos resultan importantes. Por supuesto que estamos hablando de la posibilidad que tenemos de salir a buscar trabajo o de cambiar de trabajo, entonces buscamos una mejora en muchos aspectos. No solamente hablamos de salarial, sino cómo nos sentimos nosotros, ¿sí? A eso va este tema en particular. Acá lo que siguen apareciendo son algunas metáforas, ¿no?, relacionadas con esta cuestión del clima organizacional. ¿Y a qué se refiere en particular? Dice algunas al medio ambiente de trabajo, ¿no?, las características que tiene ese medio ambiente. Otras caracterizaciones tienen que ver a cómo son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio laboral. Esto dijimos siempre y cuando hablamos de empresas, pero en toda organización, porque nosotros que estamos en una institución educativa, también nos va a suceder, a ver cómo nos llevamos con nuestros compañeros, con los docentes, con personal operativo. Este año no nos pasa eso todavía, o los vínculos son por aquí solamente, no por recursos tecnológicos. Ahora, el año que viene empezaremos, si todo se acomoda un poquito, con la presencialidad y ahí veremos cómo funciona toda nuestra interrelación personal presencial con todos los actores de la institución, ¿sí? Entonces dice, bueno, el clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. Ustedes si reflexionan, probablemente, sobre todo aquellos que ya han trabajado formalmente o informalmente, o han estado en algún grupo, les debe haber pasado algo con esos grupos. En mi caso, me pasó de dejar lo que sean organizaciones, corporaciones, en el momento que trabajaba en corporaciones, y me pasó de que tener la variable de tener que poner el despertador para levantarme e ir a trabajar. Parece algo muy común, pero digamos, yendo un poquito más allá a la percepción y a lo simbólico, quiere decir que yo no estaba muy cómodo en ninguno de esos trabajos que tuve, ¿sí? Era una obligación, por eso la alarma, por eso ponía la alarma. A partir de que dejé ese trabajo, y nunca más trabajé en una corporación, bueno, ya no necesité la alarma para despertarme, para levantarme, porque empecé a hacer las cosas que a mí realmente me gustan hacer, con las que me siento cómodo y comprometido. Entonces, cuando eso sucede, ya, viste, el clima mejoró porque yo me sentía mejor haciendo las cosas que hacía. Entonces ya no pasaron a ser cosas obligatorias. Ya pasó esa etapa. Entonces me siento mucho más cómodo y hoy vería, pero a una luz de años luz de distancia, esa época donde trabajaba en corporaciones y tenía horarios de lunes a viernes y demás. El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual. Bueno, a eso hablamos con esto de que interviene, vincula, articula las dos cuestiones, ¿no? ¿Qué nos pasa a las personas y qué ofrece la estructura y el sistema de la organización? ¿Sí? Lo siguiente y la última acá, en esta parte, es estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo. Por eso, y vemos esto de... perdón. Por eso dice que si es que nos sentimos mal en algún lugar, cambiar la percepción va a ser muy difícil, entonces lo mejor va a ser que no estemos más en esa organización, de alguna manera, ¿no? Entonces dicen, bueno, las características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a la otra y de una sección a otra dentro de la misma organización. Fíjense que cuando ven este último apartado, es muy similar a la percepción que tenemos con respecto a la cultura organizacional. ¿Se acuerdan de cultura y subcultura organizacional? Bueno, ¿qué climas se van dando dentro de esos ámbitos? A veces no sé si estaremos tan cómodos en una organización, pero sí en el sector, en el departamento, en el curso, en la carrera, ¿sí?
a lo mejor ahí sí nos sentimos cómodos y permite que continuemos nuestro camino. La siguiente. A ver. Bien. Vamos atrás. Cuando hablamos de factores, acá aparecen algunos de ellos. hay muchos más, pero son como los más relevantes los que tenemos acá, ¿no? Factores de liderazgo y prácticas de dirección. Acá son dos cuestiones distintas, ¿sí? Una, lo que es liderazgo, que es influenciar a otros, es decir, la parte informal de lo que sería la autoridad dentro de una organización. Y por otro lado, las prácticas de dirección, es decir, de cuando tenemos una organización piramidal en donde las prácticas de dirección emanan desde la parte superior y se van derramando a los siguientes estratos de la organización, ¿sí? Entonces habla de algunos detalles como los tipos de supervisión, si son autoritarios, participativos, pueden ser delegativos, eh, o algún otro estilo. ¿Sí? Hay muchos estilos que son compartidos, van a encontrar muchos modelos donde te van a mostrar que los estilos de liderazgo y de dirección son muy similares, pero no guardan relación entre sí al momento de ser ejecutados, porque como decíamos, lo que tienen que ver con los factores de liderazgo son informales, y los de dirección son formales, son avalados por la organización. ¿Sí? Ahora, sería lo ideal que vos puedas tener un cargo directivo y donde tenga las características de líder, ¿sí? Eso sería genial. Pero no siempre sucede, no en todas las organizaciones sucede, es más, en muy pocas puede llegar a suceder que quien esté al mando, digamos la dirección, lo jerárquico, la autoridad, tenga los dotes o los saberes y conocimientos de el líder, ¿sí? Los siguientes son los factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización. Entonces, cómo se vinculan y cómo se relacionan los sistemas de comunicaciones, las dependencias, las promociones se refiere a las promociones y ascensos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, la cuestión de remuneraciones, los beneficios que tengan. Entonces, bueno, todo el sistema formal, la estructura de la organización, qué es lo que regula, qué es lo normativo, qué es lo que aplica dentro de la organización, que se pueda cumplir, que sea importante para las personas y cómo lo van a percibir además. El tercer aspecto acá, el tercer factor, habla de las consecuencias del comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? O sea, a través del sistema de incentivos, de evaluaciones de desempeño, el apoyo social, habla acá de interacción con los demás miembros. Entonces, ¿qué pasa con esta situación vincular de los distintos departamentos de la organización, de los distintos cursos? ¿Y qué va a pasar después, en el día a día con esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que hayan eh, vínculos? Y cómo se relacionen esos vínculos, ¿no? Cómo se puedan calificar esos vínculos. Siguiendo con algunas características, habla de generar determinado, o sea, clima organizacional. Es decir, las organizaciones están buscando tener lo que podríamos denominar un buen clima organizacional. Es decir, todos quisiéramos que todos estén cómodos en determinados lugares. Pero por supuesto, esto cuando lo llevas al mundo de las empresas, también vas a encontrar cuestiones de mercado. O sea, llevándolo a cualquier organización, hablamos de cuestiones de contexto que hagan que vos quieras que la gente esté un poco mejor o que los circuitos internos fluyan un poco mejor o no tanto. Entonces, sí es la intención de las organizaciones que dentro de las mismas el clima sea óptimo, pero no siempre saben cómo lograrlo, con qué herramientas, en qué tiempo, cómo aplicarlo, cómo monitorearlo y cómo mantenerlo en el tiempo, porque eso también decíamos que era clave hace instantes, ¿no? Este tipo de cuestiones suelen quedar un buen tiempo. Entonces, para que se modifique el clima organizacional, bueno, lleva tiempo y es un proceso largo y bastante delicado, ¿sí? Entonces,
el generar este cambio organizacional repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Y es esto generando una gran variedad de consecuencias: productividad, satisfacción, rotación de los empleados, adaptación, etc. Fíjense que esto pasa en cualquier tipo de organización. Hay muchas veces cuando cambian, no sé, las autoridades ante elecciones, y a la gente, o habrá parte de la población que se le renuevan las esperanzas, ¿no? Y te dan ganas de empezar de nuevo, ¿no? No quiere decir que estén dadas las condiciones técnicamente, pero sí que vos percibís que tenés mejores condiciones o peores condiciones, y a partir de ahí va a suceder el comportamiento que tengas. Por eso dice, generando una gran variedad de consecuencias. Entonces, quizás vos tenés más y mejores, más predisposición y mejores ganas de producir, te vas a sentir mejor, o te vas a sentir peor y va a haber más rotación de personal en alguna actividad, si hay un cambio fuerte, ¿no? Y entonces va a haber un cambio fuerte que impacte en la percepción de quienes están colaborando con esa organización. ¿Qué pasa con la adaptación? Si se incorpora un sistema nuevo en en alguna organización y la gente no puede adaptarse. Si no se puede adaptar rápidamente, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar fuera de esa organización? ¿Cómo se va a generar o cómo se va a administrar ese estrés que puede pasar cuando hay una situación de cambio? ¿Sí? ¿Cómo lo va a tomar la gente? ¿Cómo lo va a percibir y cómo va a reaccionar en consecuencia? Algunos de los modelos que tenemos para analizar y para diagnosticar el tema del clima organizacional son esto que habla de 9 dimensiones, las cuales van a estar ahora detalladas, ¿sí? Fíjense que está empezando a hablar de estructura. Vamos a citar estas y después vamos viendo una por una. Estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad. ¿Sí? Así que vamos a empezar a transitar estas 9 dimensiones. La estructura dice acá que representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Además, la medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. O sea, la estructura habla desde la formalidad de las organizaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer desde la organización para administrar que fluya todo lo que tenga que ver con la mejora del clima entre las personas que componen la organización y cada sector de la organización? Entonces, a ver, si pone énfasis, lo que es la estructura, si pone énfasis en la burocracia, es decir, solamente en los procedimientos y en la autoridad, bueno, no sé si va a generar el mejor de los climas dentro de la organización. La gente va a percibir esta sensación de lentitud, de orden, ¿no? De orden en el sentido de jerarquía y de cosas que se tienen que hacer sin que haya consenso. Por eso habla de que no puede ser un ambiente libre, informal o inestructurado. El siguiente, que habla de responsabilidad, dice: ese sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. A la vez, es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. Esto lo hacen muchas organizaciones por la zona, es decir, el empowerment tendrá que ver con que te permitan tomar decisiones operativas y quizás de algún otro nivel también, según el lugar que te toque. Y eso para mucha gente es súper valioso, ¿sí? Así como hay gente que tiene un perfil más sobre la seguridad del trabajo, sobre que le den indicaciones, que tengan un programa y una serie de responsabilidades que ya sepan cómo las tienen que cumplir. Bueno, hay otra gente que le gusta tomar sus propias decisiones, le gusta decidir, le gusta llevar adelante proyectos, que le den un poquito de margen en cuanto a la toma de decisiones de sus actividades y sus vínculos. Hay organizaciones que promueven este tipo de actividad,
¿sí? Lo siguiente que habla de recompensa, habla de percepción por parte de los miembros de la organización acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales, tanto entre pares como entre jefes y empleados. Entonces habla de la percepción. No estamos diciendo que la gente acá cobre bien, ¿no? No es cuestión de dinero, sino de cómo se siente con respecto al resto de las relaciones, a los vínculos sociales que tiene con el equipo de trabajo o el equipo o el curso, en nuestro caso, que le toque estar, si te sentís cómodo y te va a permitir avanzar. Esto yo lo veo en muchos ámbitos educativos, donde el curso se genera un grupo de estudio y en el que todos se apoyan y todos avanzan, ¿no? En conjunto. Entonces, en primer año queda un desgranamiento importante, después todos los que quedaron pasan a segundo, y después todos quieren que a todos les vaya bien para llegar juntos al siguiente año, ¿sí? Y así poder finalizar una carrera terciaria, universitaria o la que fuera. Mismo sucede en la secundaria, ¿no? Lo que pasa es que lo que cambia ahí es la parte formal porque es obligatoria, pero en realidad nos quedamos en la misma institución con el mismo grupo de compañeros, ¿sí? A eso se refiere esto de recompensa. El cuarto ítem, el desafío, corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. En la medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. ¿Sí? Bueno. Ahí sigo. Entonces, acá lo que quiero relacionar es que hay gente a la que le va a interesar el desafío, es decir, el trabajo que haga o la carrera o materia que estudie, le va a gustar que sea desafiante, desafiante sin ser imposible, ¿no? Pero sí que le cueste, que necesite concentración, que necesite estar pendiente del trabajo que está haciendo. Y la sensación que tenemos muchas veces pasa por el tiempo, ¿no? Nos puede pasar que cuando algo nos parece interesante, desafiante y demás, no sé, vamos a trabajar y si tenemos que hacer 8 horas, quizás no nos dimos cuenta que pasaron las 8 horas y nosotros nos la pasamos trabajando, ¿sí? Entonces, por esto, todo este tiempo vamos a estar hablando de percepciones y sensaciones. Entonces, tenemos cosas que hacer que son interesantes, que nos llaman la atención, que son un desafío porque requieren nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, ¿no? Y para poder desarrollar nuestra actividad, eso nos va a ayudar a mejorar el clima organizacional. Con respecto a las relaciones, habla de la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y empleados. Bueno, un poco lo que venía hilvanando en las otras dimensiones, pero esta es exclusivamente vincular, ¿no? Referido a las relaciones humanas entre las personas que compongan la organización, es decir, que vayan más allá del sector. En nuestro caso serían de distintas carreras y distintos años. O sea, nos encantaría, ¿qué cosa? Y tener una identidad lo suficientemente fuerte, que eso se va a tratar un poquito después, en donde todos los cursos, los años, las carreras tengan el sentido de pertenencia, porque hay cuestiones desde la estructura, pero a la vez hay cuestiones relacionales entre ustedes, que los generan y los sostienen, ¿sí? En el tiempo. El siguiente aspecto, la cooperación. Sentimiento de los miembros de la empresa, dice acá, pero dijimos de las organizaciones, de un espíritu de ayuda por parte de los directivos y de otros empleados u otros, de otro personal de la organización. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores, dice acá. ¿Por qué? Porque en lugares como el nuestro hay directivos y también hay empleados operativos o no docentes. Entonces, muchas veces te vas a sentir bien porque hay gente que te escucha, lo que se le llama la escucha activa, es decir, que te va a escuchar, a poner una oreja y vos necesitas que eso te ayude, vos sentís que eso te ayuda. Nosotros tenemos gente en la institución que va porque no tanto por lo académico, sino porque se siente bien. Y esto quizás le deberíamos preguntarle a ellos cómo funciona, ¿no? Pero sabemos implícitamente que esas personas se sienten bien en nuestra institución y no tiene que ver con que les vaya bien académicamente o pasen de año o promocionen o lo que fuera. Tiene que ver con este sentimiento
de escucha, de que hay colaboración, cooperación entre las partes. Las últimas tres dimensiones tienen que ver con estos estándares, o sea, la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. Esto teniendo en cuenta indicadores, ¿no? Puntos de medición. Nosotros podríamos llegar a tener, bueno, cuánta matrícula ingresa, cuánta transita cada una de las materias, cuánta termina cada uno de los años, cuántos egresan. Esa será una forma de medir cómo se fue quedando la gente y cómo fue terminando el ciclo en la institución, ¿no? Entonces son estándares que vamos a establecer para poder medir, bueno, la permanencia y egreso en la institución, ¿sí? El siguiente, el nivel de conflictos. Dice, sentimiento del grado, o sea, de ese nivel de conflicto, en que los miembros de la organización, tanto pares como jerárquicos, es decir, en distintos niveles jerárquicos, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. O sea, esto va a estar relacionado a este tema de conflictos con temas que vamos a ver más adelante, como el de negociación y el de relaciones de poder. Entonces, ¿qué nos pasa o que, por ejemplo, a veces nos sentimos frustrados porque tenemos alguna queja, algún reclamo y no nos dan cabida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay un uso de poder, hay no nos dan importancia desde lo jerárquico, ¿no? Desde la estructura. Y eso puede ser que nos pinche, que nos desmotive, no nos den ganas de hacer algunas cosas o de agregarle valor a la organización, a la institución o al trabajo porque no te lo reconocen, ¿no? No pasa eso. O que cuando vamos a llevar una idea o algo, nos digan no. Y viste, entonces aparece esto de lo discrepante. No, porque es mejor que hagan tal cosa. Y bueno, ¿por qué? Porque te lo dicen desde un punto jerárquico, más como una orden que como una situación de consenso. Por eso se generan este tipo de conflictos que van a mermar el clima que haya en la organización. Y el último punto de estas dimensiones tiene que ver con la identidad, o sea, sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo o del curso. En general es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. Esto se acordarán cuando veíamos el tema de cultura organizacional. También está vinculado a la cuestión axiológica de lo que transmite la organización y lo que tenemos nosotros en nuestra trayectoria, ¿no? Nosotros como personas, estés desde el punto de vista que estés colaborando con la organización, trabajando, estudiando, aportando de donde sea, bueno, ¿qué tanto te sentís identificado con esa identidad que se genera, con esa pertenencia que te transmite la organización? ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos con esto de las dimensiones. En un ratito se nos corta, así que cerramos y ahí vemos cómo continuamos.